Bienvenido, Santiago. La sala es toda tuya. Bueno, Robert, muchísimas gracias. No sé si pueden ya observar mi pantalla. Sí, solo que no está en modo presentación. No sé si le pones en modo presentación. Ya le veo, espera un momentito. Ahí estamos bien. Perfecto, Robert, muchísimas gracias. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Bueno, un gusto saludarles. Para mí es un placer estar en este espacio con ustedes. Vamos a tener más o menos 2 horas de capacitación. Vamos a hablar sobre, como les decía, un curso de prevención de trabajos en caliente. No sé ustedes qué experiencia tienen, ya más o menos ustedes se han desempeñado o se desempeñan en lo que es trabajos en caliente. Juan Carlos, Sí hacemos trabajos en calientes con la moladora, con soldadura también. ya, perfecto, Juan Carlos. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu cargo? Mi cargo en la empresa es ayudante de metalmecánica. Perfecto. Juan Carlos Gualichico, Sí, muy buenas noches. Sí, igual y mi cargo es igual de ayudante de metalmecánica. Igual trabajamos en función de lo que es el taladro y también lo que es la suelda eléctrica. muy bien. Manuel Guamán, Buenas noches con todos. También soy ayudante de metal mecánico industrial. perfecto. Pedro Pujota, Pedro, no sé si estás ahí. Sí, buenas noches. Eh, sí, trabajos en caliente. Yo, como soy técnico eléctrico, yo más trabajo en lo que es trabajos en caliente energizado. No sé si a eso se refiere. Perfecto. Trabajos en Sí, moladora realizo poco. Y mi cargo perfecto. es, ¿Ya? Luis Moreira. Buenas Luis noches. Moreira. ¿Cómo están? Sí, Buenas noches. Luis Morelo de saluda, soy soldador calificado, unos 10 a 12 años de experiencia y sí trabajo en lo que es trabajos en caliente, lo que es soldadura, moladora y todas esas cosas, oxicorte y todo lo demás. Perfecto. Marcos Salazar. Buenas noches con todos. Yo soy soldador, yo hago trabajos eléctricos también en la empresa donde trabajo. Perfecto. Robert Palma. Buenas noches con todos. Yo en la empresa en la cual estoy desempeñando mi función, soy el inspector de seguridad en el trabajo. Perfecto, Robert. Bienvenido. ¿Sí? Hay una persona que me dice Infinix X678. Está silenciado el micrófono. ¿Me Ahí escucha? puedes hablar. Muy Sí, buenas ahí te noches. escucho. Soy Luis Pareja. Mil disculpas, no pude poner mi nombre al inicio. Ya le Eh, renombro, no hay problema, mi estimado. yo fabrico equipos industriales y en la empresa que estoy soy encargado de la suelda eléctrica y autógena, tuberías de cobre. Perfecto.
Sí, bienvenidos a todos, bienvenidos y nuevamente, como decía, para mí es un placer el día de hoy. Mi nombre es Santiago Simbaña, soy ingeniero de seguridad industrial de profesión. Llevo aproximadamente ya 18 años en este mundo de seguridad industrial. Y como yo siempre digo, estoy aquí para ayudarles, para darles ese granito de arena a aportar para la prevención, ¿no? El tema de los 18 años de experiencia me ha venido dando esa experiencia para compartirles a todos esa experiencia. La seguridad industrial no es, netamente no es las personas que hayan estudiado seguridad industrial, se hayan comido un libro, tengamos una ingeniería, una maestría, no. La seguridad industrial es netamente sentido común, ¿sí? Y ustedes que vienen de un ámbito laboral, ¿sí? Que ya ustedes se desempeñan, netamente es así. El tema de seguridad industrial es aprender a saber qué está bien y qué está mal, qué me puede causar daño y qué no me puede causar daño, ¿sí o no? Y cambiar ese chip. Ahorita hemos tenido un empuje en estos últimos 5 años, un empuje grande, el tema de capacitar a la gente con el afán de ¿qué? De prevenir accidentes. Como dice aquí el curso, dice un curso de prevención de trabajos en caliente. Aquí netamente vamos a tratar temas específicos para tener ese conocimiento, ser apto y sobre todo obtener esas competencias para nosotros poder desarrollarnos en un ambiente seguro. ¿Sí? Así que bienvenidos y demos inicio al curso. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el propósito y el alcance de este curso? El propósito de esta norma es comunicar los requisitos mínimos de salud y seguridad para la gestión de riesgos asociados a los trabajos en caliente. Brindaremos al trabajador los conocimientos y competencias para que cumplan con la legislación local y con cualquier otra norma, reglamento u otro requisito propio de esta actividad. Ese es el propósito. Y sobre todo, como les decía, tener ese conocimiento y esa competencia, ¿para qué? Para evitar accidentes, ¿sí? Tener un trabajo seguro. Y yo siempre arranco mis capacitaciones diciéndoles, miren, Manuel, te hago una pregunta. Si yo te ofrezco $3,000 para realizar una actividad, para irte a trabajar conmigo en un proyecto, ¿te irías conmigo, Manuel Guamán, a trabajar en un proyecto por $3,000? Claro, Mensuales, ¿no? depende. Sí, Exactamente, claro, ¿no es cierto? Porque al final nuestro trabajo, nosotros buscamos plazas de trabajo donde se remunere nuestra actividad. Y esa es la respuesta que esperaba, ¿no? Pero, Manuel, necesito que me dejes un dedo. En el proyecto necesito que me dejes un dedo. ¿Qué ¿por opinas? qué? Un dedo. Necesito que me dejes un dedo. Yo te pago $3,000 mensuales, pero déjame un dedo. No, pues el trabajo se hace con cuidado, ¿no? Con dejar un dedo por ahí, perder un dedo o así, ¿no? Perfecto, ¿no es cierto? ¿Por qué no le queremos negociar con un dedo? Porque a la larga es una parte de mi cuerpo que no se regenera, ¿sí? Es una parte única. Nuestro cuerpo es una maravilla de la creación, porque todo nuestro cuerpo tiene una función, tiene una funcionalidad, tiene un propósito dentro de nuestro cuerpo. Y negociar netamente por un dedo, eh, todo el mundo dice, no, yo no quiero negociar por un dedo, porque si me falta un dedo me queda incompleto. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué todos queremos negociar con la seguridad íntegra de nuestro cuerpo? ¿A qué me refiero? Siempre cuando estamos trabajando, llega el compañero de seguridad y le encuentra a una persona trabajando en altura sin arnés. ¿Qué decimos? ¿Cuál es Mal nuestro, el trabajo. ¿mande? Está realizando mal el trabajo, porque a cualquier Exactamente, momento pero puede caerse y un resbalón por ahí, un momento se puede matar, pues ya sabe que usted, nadie es indispensable en la casa. exactamente, ¿no es cierto?
estamos haciendo mal el trabajo, pero siempre cuando nosotros llegamos, llega la persona, el prevencionista y le dice, ¿por qué no utilizas el arnés? ¿Y cuál es la respuesta? Te dice, ingeniero, es solo un minuto, es solo un segundo, no me demoro más de 2, 3 minutos. Si solo me estoy subiendo a coger una medida y me bajo enseguida. Estoy negociando con toda la integridad de mi cuerpo. Y yo siempre les hago la pregunta, digo, entonces, ¿por qué no quisiste negociar un dedo? ¿Sí o no? Entonces, ahí mismo nos contradecimos, porque a la final nosotros somos somos personas indispensables en nuestro hogar, porque de nosotros depende una madre, un padre, un hijo. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar, ¿por qué capacitarnos? ¿Por qué obtener esa parte de la capacitación? ¿Por qué tener que nosotros estamos ahorita trabajando en este tema de capacitarnos, obtener esas competencias para poder realizar una actividad segura? Porque estamos cobijados bajo qué? Bajo un marco legal. ¿Sí? El marco legal te dice, eso está marcado ¿dónde? En el reglamento de seguridad para la construcción, en el capítulo 1, donde habla sobre las obligaciones de los empleadores. Todo lo que es el código de trabajo, el reglamento de seguridad para la construcción, el acuerdo ministerial 2393, el acuerdo ministerial 255, ahora el 2393 está viendo unos cambios y ahora se denomina el 255, donde el 255 ya nos habla netamente, es un poquito más estricto y, y nos habla ya de aprender a cuidarnos. Lo que está empujando este nuevo acuerdo ministerial es llegar a tener una seguridad netamente independiente, dar un salto, dar un giro de 180 grados para que la seguridad sea independiente, para que cada uno aprendamos a cuidarnos. ¿Sí? Aquí que te dice, miren, en el reglamento de la seguridad para la construcción te dice obligaciones del empleador. Los empleadores del sector de la construcción para la aplicación efectiva de la seguridad y salud en el trabajo deberán establecer los mecanismos necesarios para garantizar que solo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada puedan acceder a las áreas de alto riesgo. Es decir, solo personas capacitadas están o tienen, ¿sí? O pueden acceder a una plaza de trabajo segura, ¿ya? Entonces el empleador lo que tiene que buscar es capacitar a cada uno de ustedes para evitar accidentes. Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, contratistas y terciarizadoras, donde la norma vigente en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo, planes de prevención y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa es netamente una obligación del empleador, el que todos los trabajadores, él tiene que estar consciente de que todos los trabajadores que ingresen o estén dentro de su nómina, tiene que garantizar de que estén afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Ya? Obligaciones y derechos de los trabajadores. Todo lo que son, como les decía, el acuerdo ministerial, el reglamento, netamente son derechos y obligaciones del empleado y del empleador. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos capítulos donde te dicen, el empleador tiene el derecho de dar, pero también tiene el derecho de recibir. Pero dentro de las obligaciones de los trabajadores, ¿qué te dicen? Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en los lugares de trabajo, así como con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. Operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos únicamente cuando hayan sido autorizados y sobre todo capacitados. Antes esto no veíamos, ¿no es cierto? Esto ni siquiera tomábamos en cuenta en el tema de la seguridad. Antes nosotros, yo creo que aquí todos hemos sido, miren, yo tengo el orgullo de decir, yo soy hijo de un soldador que ahora ya es jubilado, eh, pero todos aprendimos así, empíricamente. ¿Sí o no? Miren, yo tuve la oportunidad de estudiar afuera y tuve un profesor que siempre me marcó algo importante en mi vida y que me decía, mira, Santiago, nosotros en la parte de seguridad,
tenemos que darnos cuenta que los latinos tenemos un chip. Y este chip te habla de qué? Te habla de que nosotros estamos enseñados a accidentarnos. Sí, estamos enseñados a accidentarnos porque si ustedes se dan cuenta, yo quiero que en este momento estiren sus manos, ¿ya? Quiero que estiren sus manos y se vean sus manos, miren. Quiero que se vean sus manos y que cuenten cuántas cicatrices tienen en sus dedos. Eso, ¿sí o no? Luis Pareja me dice, vean, y ya no solo se vieron las manos, sino que se vio el brazo, se vio el codo. Es como yo siempre hago esta dinámica aquí en la empresa donde yo laboro. Y les digo, véanse las manos y todos empiezan. Y le digo, mira, ¿qué te pasó ahí? Y me dice, verá, ingeniero, me corté con un estilete. Ah, ya. Y eso que acá usted no ve más grande, dice aquí, se me rompió un disco y ¡pam! Se me clavó. ¿Cierto? Sí. Y verá, y eso que no le indico la que tengo aquí en la costilla, dice. Y creemos y pensamos, tenemos todavía ese chip que decimos que mientras más cicatrices tenemos, somos mejores trabajadores. Y no es así. ¿No es cierto? Eso nos quiere demostrar que cada una de las cicatrices quiere recordarnos que hicimos algo mal. ¿Sí o no? Y por eso es lo que está enfocado esta parte del marco legal, en que nosotros netamente tenemos que cumplir con lo que nos determina el reglamento de seguridad para la construcción. Entiendan las capacitaciones que estén organizadas. Incluso ahora ustedes ya ven que teníamos una licencia de la construcción, ¿sí o no? Una licencia de la construcción donde nosotros, ¿cuánto era? Era avalado por 4 años. Pero es una ventana muy grande que podemos llegar a tener incluso, las personas se olvidan. Y ahora ya hablamos incluso de una recertificación. Cada año hacemos un proceso de recertificación para llegar ¿a qué? Para estar con esos conocimientos frescos, ¿ya? Entonces, esta es la parte del marco legal que está basada en qué? En el Ministerio de Trabajo. Entonces, esto está para su completo y obligatorio cumplimiento. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta, muchachos, que ahora en el hecho de tener nosotros ya esta parte donde te habla de un cumplimiento legal, en el 255 ya te habla de que si netamente nosotros o los empleadores nos han dado todos los medios necesarios, como son señalética, equipo de protección personal, identificación de riesgos, y aún así nosotros sufrimos un accidente, el ente regulador, que es el riesgos de trabajo, hace una investigación y podría llegar a catalogarse como un acto temerario. Y cuando le catalogan como un acto temerario, quiere decirnos de que las personas quieren autoinfligirse una lesión. Y eso ya no está amparado por la ley. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si a nosotros nuestro empleador nos da equipo de protección personal, tenemos que utilizar adecuadamente. Si nuestro empleador tiene el área de trabajo señalizada, tenemos que utilizar directamente, hacer uso de esas señaléticas, saber interpretar las mismas. Y si tenemos dudas, alzar la mano y decir, esto es lo que tengo y esta duda tengo. ¿Sí? No nos quedemos con ese vacío en la seguridad, porque ese vacío podría costarnos la vida. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? Ninguna. Continuemos, por favor. Identificación de riesgos. Muy bien. ¿Nosotros identificamos riesgos todos los días? ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes identifican riesgos y peligros en sus puestos de trabajo? Sí. Todos los días. Sí. ¿Cuándo ustedes identifican riesgos? Un ejemplo. Herramientas en el suelo, botadas. Perfecto. Pero, ¿dónde ven plasmado o dónde plasman ustedes dónde plasman ustedes esta identificación de riesgos?
Cuando firmamos un permiso de trabajo. Perfecto, ¿no es cierto? Cuando hacemos un permiso de trabajo, cuando generamos un AST. Pero eso cuando nosotros somos netamente responsables, porque en la mayor cantidad de empresas o una gran cantidad de grupos de trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Nos toca hacer un AST, nos toca hacer un papel. ¿Y qué es lo que decimos? Cogemos y le decimos, "Puta, es que usted tiene bonita letra, ¿sí o no?" Y le damos a la persona, le damos a Carlos para que él lo único que haga es llenar y le dice, vea, para que no se demore, tome otro para que copie y no se demore mucho. Pero muchachos, ya vamos a ver más adelante. El tema del permiso de trabajo es un documento legal y por ende, al ser un documento legal, puede ser utilizado en cualquier instancia que pueda darse en el tema de una investigación de un accidente. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos una identificación de riesgos y peligros, es netamente cuando nosotros elaboramos un permiso de trabajo, cuando generamos un análisis seguro de trabajo, un AST o un ART, y ahí lo plasmamos todos los días. Siempre en seguridad te hablan de una matriz de riesgos y todos van a ver, los que tienen experiencia en varias empresas llegan y te dicen, vean, esta es la matriz de riesgos y te presentan un cartel inmenso donde tienes un montón de colores, pero no sabemos cómo funciona. No es nada más, no es nada más que son todas las actividades paso a paso, donde están colocadas paso a paso todas las actividades, y esas actividades van asociando cuál es el peligro que está asociado a esa actividad. Y una vez que tenemos identificado, ponemos medidas de control, es decir, ponemos barreras para evitar que se materialicen en un accidente. Pero ¿cuál es la parte fundamental? Es saber qué, es tener claro esto, qué es un peligro y qué es un riesgo. Aquí vemos algo muy, 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 muy didáctico que te dice peligro, ¿qué te dice? Fuente con el potencial de causar lesiones y deterioro a la salud. El ejemplo te dice, mira, un tiburón en el mar, ese es un peligro. ¿Sí? El riesgo de trabajo, combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud. No quiere decir más que es la probabilidad de que el peligro se materialice. ¿Y cuándo se materializa el peligro? Cuando nosotros empezamos a interactuar con ese peligro. Un ejemplo, como decimos, el peligro es el tiburón. ¿Cuál es el riesgo? Cuando yo me meto al mar a estar nadando con el tiburón, ese es un riesgo, se convierte ya en un riesgo. Para poner un ejemplo más práctico, ¿se han visto ustedes en los enchufes, en los tomacorrientes, en las paredes? ¿Qué te dice ahí? Te dice peligro. ¿Qué te dice? 110 voltios, 220 voltios. ¿Sí o no que te identifican ahí? Sí. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente que posiblemente te pueda causar un daño. Pero si yo estoy alejado, no interactúo con ese enchufe, no se convierte en un riesgo. Pero si yo cojo un desarmador y comienzo a desarmar ese tomacorriente, y hace que se convierte en un riesgo. ¿Sí? ¿Estamos claros, muchachos? ¿Ya? ¿Dudas? No. ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, continuemos. Bueno, ya teniendo claro estos conceptos, vamos a hablar sobre un tema de trabajos en caliente. ¿Qué es un trabajo en caliente? Un trabajo en caliente, ¿sí? Es todo trabajo que puede generar calor y chispas y tiene la... Tuvimos un problema con la conexión de Santiago, pero ya se está solventando, estimado. Sí, eso mismo voy a decir, se fue el audio, no le escucho nada. Salió de la sala. Debe de haber tenido algún problema de conectividad, pero eh, ya mismo se reintegra. Déjenme un segundito.
Bueno, les comento que Santiago está dando la clase desde el Coca y en el campamento se fue la luz, están reactivando la planta eléctrica y ya está con nosotros nuevamente. Bien, hasta tanto, bueno, recordarles que al finalizar la formación, pues tendremos la evaluación de certificación y que ustedes obtendrán un certificado avalado por el Ministerio del Trabajo para seguridad en trabajos en caliente y soldadura. Ese certificado, a pesar de que la mayoría de ustedes vienen directos de empresas, pues nosotros entregamos a las empresas, pero pues es un certificado que le respalde y que igual puede ser consultado en las plataformas del Ministerio del Trabajo. Eso para que lo tengan en consideración. No sé si tenemos alguna inquietud, alguna duda al respecto de esto. Una consulta tengo yo. Esta capacitación decían que es de hoy y mañana. Depende. Lo que pasa es que hay, tal vez usted pertenece al grupo de Roca Constructora y si No. pertenece a ese grupo, sí es hoy y mañana. Las demás personas es hoy y el viernes. Eso, mi Porque me estimado. decían el 3 y 4 me decían el Zoom. Por eso le digo, por eso. Entonces debe ser usted el grupo de este contratista, que es miércoles y jueves. El resto de los compañeros es miércoles y viernes. Gracias. Bien. Hagamos algo. Bueno, nosotros hace poco estuvimos realizando una capacitación sobre este tema y uno de las preocupaciones que hay cuando hacemos trabajo en soldadura, pues es las afectaciones que hay con la salud de las personas, ¿no? Si bien es cierto, los humos y gases de soldadura están considerados como cancerígenos, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda tomar las medidas necesarias, no solo en la realización del trabajo, sino en las protecciones que debemos utilizar para ejecutar ese trabajo y dónde se hace. ¿Por qué hay una formación específica para trabajos en caliente y soldadura? Pues porque es uno de los trabajos de riesgo, ¿no? Son los llamados trabajos especiales o trabajos de alto riesgo. ¿A qué se le dice trabajos de alto riesgo? A todos aquellos trabajos que están vinculados con una alta probabilidad de que ocurran accidentes, en el caso nuestro, o enfermedades. Y porque estos accidentes o enfermedades usualmente están relacionados, están vinculados a fatalidades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ante un accidente, pues podemos estar, digamos, desde amputaciones, desde lesiones importantes, hasta incendios, ¿no? Y ya como les decía, en el caso de enfermedades, pues estaríamos también nosotros vinculando ya otro tipo de consecuencias, como por ejemplo el cáncer que les estoy haciendo referencia en este rato. Eso no quiere decir que esté malo trabajar. Lo que quiere decir es que nosotros debemos estar conscientes de los riesgos que hay en el trabajo y de tomar en serio las medidas preventivas que se deben implementar. En cualquier trabajo que nosotros realicemos, nosotros vamos a tener riesgos. Va a haber riesgos presentes, va a haber la posibilidad de accidentarse, de lesionarse, de enfermarse, pero la diferencia la marca usted el rato que establece medidas de control adecuadas, que las usa de manera adecuada para evitar ser lesionado. Bien, entonces, mientras llega a Santiago y como el tiempo vale oro, pues no hay cómo desperdiciarlo, yo les voy a compartir un video y ese video lo vamos a analizar. ¿Cuál es la intención? Santiago nos estaba hablando del peligro y riesgo. Bien, son dos términos súper importantes. Nos estaba hablando también de la importancia que hay el hecho de nosotros valorar las medidas de seguridad desde el sentido común. O sea, en ocasiones pensamos que la seguridad está y es un requisito y complica las cosas y no es así. Inicialmente, la seguridad y las medidas de seguridad están hechas para protegerlo a usted inicialmente. Entonces, ya Santiago está por acá nuevamente. Santiago, ya nos íbamos a poner a ver un video, pero aprovechando que ya estás,
pues no te doy el pase a ti para continuar. Sí, muchísimas gracias. Más bien, mil disculpas. Tuvimos un problema aquí, un apagón. Tranquilo, no se preocupe, que lo importante es que estamos por acá. Sí, sí, eso pasa cuando estamos en directo. Eso es correcto. No sé si ahí pueden ver ya mi pantalla. Sí, vemos tu pantalla y está en modo presentación, excelente. Ya, perfecto. Entonces, continuemos. Como decía, mil disculpas. Primero tuvimos un pequeño apagón acá. Pero bueno, arranquemos con trabajos en caliente. ¿Qué es un trabajo en caliente? Trabajos en caliente es todo trabajo que pueda generar calor o chispa y tiene la capacidad de convertirse en una fuente potencial de ignición para el material combustible en el área de trabajo y sus alrededores. Se conoce generalmente como trabajos en caliente a las actividades de, aquí vemos algunos ejemplos que dice soldadura y corte de autógeno o eléctrico, uso de sopletes o llamas abiertas, uso de esmeriles o cualquier otra herramienta que produzca chispa, limpieza con chorros de arena, picado de metales y concretos o de piedra. ¿Cuáles son estos? Estos netamente son los procesos de sandblasting, como lo que vemos aquí. Este es un proceso netamente de polvo, como dice ahí, de arena, o incluso hay granalla que es metálica, hay granalla que es mineral, que es una piedra molida, y lo que hace es ingresar por medio de una tolva, ingresa y entra con presión, sale por medio de esta boquilla o pistola, y lo que hace es que por medio de golpeteo, ¿sí? Comienza a desprender el óxido o la pintura para dejar netamente en un metal totalmente virgen, ¿sí? El tema de llamas abiertas, lo que decíamos, el tema de los sopletes, ¿sí? Alguien me decía que realiza trabajos de soldadura de tubería, ¿no es cierto?, de cobre. Sí, señor. Ahí se utiliza un soplete de llama abierta, incluso se utiliza un oxicorte o hay a veces que hay incluso unos sopletes que son portátiles, que viene sobre el cilindro, viene con la boquilla y se va soldando, ¿no es cierto? El gas map. Exactamente, ¿sí? Eso es determinado incluso dentro de la NFPA, que es la National Fire Protection. Esta es una asociación donde escriben normas y describen normas, ¿con qué? Con el afán de evitar accidentes, ¿sí? En este caso, este es uno de cómo él lo determina que es un trabajo en caliente, ¿sí? Dentro de este trabajo en caliente, lo que tenemos que tomar en cuenta son los riesgos existentes en dicha actividad. Aquí vamos a encontrar una serie de tipos de riesgos. Tenemos riesgos mecánicos, biológicos, físicos, ergonómicos, ¿qué más? Psicosociales. Todos estos riesgos nosotros vemos que estamos en contacto, hablemos así, con estos riesgos asociados, ¿dónde? En nuestra actividad. Solamente, miren, todos estos riesgos están asociados a la actividad de trabajos en caliente. ¿Sí o no? Riesgos mecánicos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es un riesgo mecánico? Sería la manipulación de cualquier herramienta mecánica, sea alicates, playos, martillos o cualquier cosa que sea mecánica. No, no. Vamos a un tema. Por eso, a ver, vamos, ¿quién le ayuda? Vamos. No nos equivoquémonos. Aquí estamos para equivocarnos. ¿Qué es un riesgo mecánico? Que nuestra herramienta esté en mal estado. Tampoco. Vamos, vamos. ¿Quién más le ayuda? Vamos, no tenemos ideas. Un riesgo mecánico serían las lecciones que pudieran producir una máquina, una herramienta o una pieza a trabajar. Efectivamente, un riesgo mecánico es netamente, podría existir una afectación a la persona, pero tiene que ver con qué, con la herramienta, sí,
pero este riesgo mecánico es palpable. Un corte, un golpe, una torcedura, ¿sí? Eso es un riesgo mecánico, ¿sí? Un riesgo físico, con el que normalmente nosotros comenzamos lo asociamos, decimos físico, pensamos que es por el tema de cargar equipos. No, no, un riesgo físico. ¿Quién me ayuda con un tema de un riesgo físico? Un riesgo físico. Mal posicionamiento a rato de alzar algún equipo o algo. Ya, ese es un riesgo ergonómico. Riesgo Riesgo Vamos a un físico puede riesgo. ser una quemadura. el ruido o la vibración. Perfecto. ¿Quién fue eso? El riesgo físico es netamente, ¿qué es? El que se produce por medio de vibraciones, ¿qué más? De ruido, ¿sí? Y esto es necesariamente, ¿cómo podemos ver la afectación a la persona? Necesariamente para calificar este riesgo tiene que ser avalado, ¿por qué? Por laboratorios o por equipos especializados. ¿Sí? Nosotros decimos, aquí hace bulla, sí, pero ¿cuán grave es esa bulla? ¿Cuánto afecta a la persona? ¿Sí? Por eso necesitamos, han visto ustedes, incluso llegan laboratorios especializados, ¿para qué? Para hacer un mapa de ruidos, para medir cuánto ruido está en ese espacio de trabajo, Decibel. ¿sí? Exactamente, el tema de los decibeles, el tema de los luxes, es decir, en los puestos de trabajo, todo puesto de trabajo tiene que tener una iluminación adecuada. Vea, aquí no se ve, sí, pero ¿por qué no se ve? ¿Cuántos luxes está teniendo este puesto de trabajo? Entonces ahí llega un laboratorio, pone un luxómetro y comienza a medir cuánta luz ingresa ¿cómo se llama? A ese puesto de trabajo. Ese es un riesgo físico. ¿Ya? Ahí, en cambio, viene el riesgo ergonómico, lo que hablaba el compañero, manejo de cargas, ¿sí? Movimientos repetitivos, posturas forzadas, ante los soldadores, los desmeriladores, incluso las personas que trabajan en el tema eléctrico, tienen este riesgo latente. ¿Cuál es? El ergonómico. Son las posturas que ocupa la persona para realizar la actividad. Si le ha visto un soldador, ¿no es cierto? Ahí hablamos de tener un soldador calificado. Él empieza de pie cuando está soldando tubería y termina totalmente de rodillas. Incluso queda con una posición antiergonómica en su columna. ¿Sí? Y de la misma forma es la parte de la gente que trabaja con soldadura autógena, que trabaja con soldadura de cobre. ¿Sí? El tema de los movimientos repetitivos puede desencadenarse ¿en qué? En una enfermedad profesional. ¿Por qué? Si han visto ustedes los soldadores, ¿qué hacen? Tienen un oscilamiento en la muñeca. ¿Por qué? Porque tienen que ir formando el cordón de suelda. Ese es un movimiento repetitivo que podría afectar a la muñeca. ¿Ya? No solamente a la muñeca, puede extenderse hasta el codo, dependiendo la exposición o el tiempo de exposición que tenga este trabajador a ese riesgo. ¿Ya? El riesgo biológico. ¿Cuál es el riesgo biológico? El que estamos expuestos. Recién pasamos una pandemia. Tenemos contacto con virus, bacterias, mordedura de animales, ¿sí? Picadura de insectos. Entonces estamos expuestos. Todos los trabajadores están expuestos. Las personas que trabajan en la parte de la costa, en la parte del oriente, están expuestos a mordeduras de serpientes, ¿sí? Picaduras de insectos. ¿Ya? El riesgo químico. El riesgo químico, estamos en contacto, sí. Desde el mismo electrodo que nosotros tenemos en nuestra actividad, ese es un producto químico, tiene un revestimiento químico, ¿sí? E incluso el momento de que comienzan a hacer el proceso de soldadura, ¿sí? Sea ESMAD, GETAO, sea por medio
de un tema de suelda de plata, de cobre, lo que hacen en el tema de la Cacao. tubería, que Getao, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Este produce, ¿qué es lo que hace? Quema los componentes químicos, porque al momento de derretir ese metal, ¿qué es lo que hace? Produce vapores, y esos vapores tienen químicos y tienen contacto con la persona. ¿Ya? Pónganse, años atrás, ¿quién de ustedes se ponía mascarilla para soldar? Nadie, ¿no es Nadie. cierto? Pues, por eso, ¿sí o no? Nosotros pensábamos que todos esos procesos eran inofensivos para la salud, pero son agentes. Miren, el riesgo químico, el trabajo con químicos, está catalogado como una de las tareas críticas o como un trabajo crítico. ¿Por qué? Porque estás en presencia de un enemigo silencioso, un enemigo que está atacándote todos los días despacito, despacito. Se han visto, incluso en los dibujos animados, se han visto el Bugs Bunny va haciendo un caminito por debajo, ¿no es cierto?, para robarse la zanahoria. Así es el tema del riesgo químico. Nos van atacando poquito, 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 hasta que la enfermedad sale a flote, y en muchos de los casos de esa enfermedad ya no tiene cura. ¿Sí? Miren, el tema de la soldadura es un proceso, inclusive está catalogado como un proceso de alto riesgo por el tema cancerígeno. El humo que emana los metales, porque todos los metales no tienen una misma composición, no están hechos de la misma colada. Hay materiales más duros, hay materiales más blandos. No es lo mismo soldar la tubería para un oleoducto que soldar una tubería de cobre. Cada uno tiene su de peligrosidad. ¿Por qué? Porque en el cobre, si se han dado cuenta ustedes, para que se diluya el aporte, tenemos que mezclar con más químicos. Ponemos una pasta y esa pasta ayuda a que necesariamente se vaya derritiendo. Y esto puede ocasionarnos un problema a largo plazo. ¿Ya? Miren, es como el proceso. Hay muchas veces la gente que trabaja ¿cómo se llama esto? La gente que trabaja en los despachos de combustible. Ellos piensan que es una tarea que es inofensiva. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llama? El combustible emana plomo. Y el plomo podría llegar ¿a qué? A afectarte a los pulmones, a darte un cáncer a los pulmones, un cáncer a la sangre. ¿Sí? Y los riesgos psicosociales, sobre todo que estamos expuestos, lo creo yo que es uno de los riesgos que también somos vulnerables como trabajadores al tema psicosocial, al acoso laboral. No solamente acoso es que tenga un acoso sexual, no, es un acoso laboral. Podría darse por un exceso de trabajo, ¿sí? Por no respetar el tema de las jornadas laborales. Podríamos llegar a un tema de un riesgo psicosocial, ¿ya? ¿Dudas con respecto a esta parte de los tipos de riesgos que están asociados a nuestra actividad, a la actividad de trabajo en caliente? Miren, todos estos riesgos, alrededor de los riesgos que estamos exponiendo, hemos estado expuestos solo al momento de realizar un proceso de soldadura. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? ¿Ninguna? No. No sé. Perfecto, continuemos. Bueno, para nosotros ya hemos identificado toda esta cantidad de riesgos. Lo que ahora tenemos que poner medidas de control, como nosotros lo llamamos en seguridad, la jerarquía de controles. ¿Para qué? Para evitar que estos riesgos se materialicen ¿en qué? En un accidente. ¿Ya? Aquí vemos jerarquías de controles, donde incluso me dice que son más efectivos, ¿se dan cuenta? Y menos efectivos, pero son medidas de control que nos van a evitar, ¿ya? La afectación a la persona. Miren, tenemos una pirámide invertida y esta pirámide invertida netamente, ¿qué te dice? Eliminación, sustitución, controles técnicos o controles de ingeniería, controles administrativos y controles y EPP. Miren,
La eliminación es más efectiva, dice. La sustitución también es efectiva, pero ya vamos poniéndola en amarillo. Los controles técnicos o los controles de ingeniería también ya está bajando el tema de la efectividad, pero aún así está dentro de los más efectivos. ¿Por qué son más efectivos? Porque netamente estos atacamos ¿a quién? A la fuente. Estamos atacando a una fuente, sea el equipo, ¿ya? Sea el puesto de trabajo, pero son más eficientes. ¿Por qué ustedes creen que los controles administrativos, por ejemplo, procedimientos instructivos y el mismo equipo de protección personal es menos efectivo? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que es menos efectivo? Y hay una razón que todos sabemos. ¿Saben por qué es menos efectivo? Porque netamente depende de quién, depende de la persona. Y si la persona no quiere cuidarse, ¿sí? La medida de control que nosotros pongamos no va a funcionar. Es menos efectivo porque aquí nosotros dependemos de esa persona. La empresa puede darte el equipo de protección personal adecuado, puede gastar miles de dólares, millones de dólares, dependiendo de la empresa donde se esté trabajando, pero si al trabajador no le gusta ponerse, y eso es un pan del día. Miren, yo trabajo ya 18 años en esta industria y vamos viendo siempre este tipo de desvíos. ¿Por qué? Porque siempre le dicen, ¿sí o no? Cuando te encuentra el compañero de seguridad industrial sin guantes, ¿qué decimos? Siempre tenemos un pretexto. ¿Cierto? ¿Por qué te dicen, qué te dicen? No, es que no puedo sujetar, es que me estorba, están muy duros los guantes, y así vamos viendo una serie de pretextos por no utilizar el equipo de protección personal. Pero ese chip tenemos que cambiar, como vemos ahorita, y estamos revisando, ustedes tienen que activar estas medidas de control, esta jerarquía de controles, para evitar accidentes, para evitar de que todos estos riesgos se materialicen. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Ninguna? No. Vamos, muchachos, continuemos. Verán, muchachos, que las capacitaciones son como el matrimonio. Hable ahora o calle para siempre, dijo el cura, ¿sí o no? Exactamente, vea, Juan Carlos es casado, él sabe de lo que le hablo. Vamos. Vamos a hablar de un tema que netamente la mayor cantidad de nosotros hacemos caso omiso, pero es uno de los factores de riesgo que es uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque les decía, los riesgos mecánicos sentimos una superficie caliente, un riesgo de quemadura no vamos a sentir, pero un riesgo físico, el que está latente en la actividad, necesariamente ¿qué? Te puede producir una afectación a largo plazo. Puede desencadenarse en qué? Puede desencadenarse incluso en qué? En una enfermedad profesional. ¿Cuál es esto? Los riesgos físicos. Los riesgos físicos son aquellos originados, ¿por qué? Por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. Aquí vamos a ver el tema del ruido. Miren, había gente que me decía, miren, yo ocupo la moladora. ¿Sí o no? ¿Produce o no produce ruido? Sí, sí, produce. Perfecto, ¿no es cierto? Mira lo que te dice que es ruido. El ruido consiste en variaciones de la presión atmosférica que se transmiten en una determinada frecuencia y las determinan amplitudes a través de un medio. Pero eso muchas veces son imperceptibles. Pero esas vibraciones podrían llegar a afectar ¿qué? Nuestro oído. Podríamos llegar a quedar sordos. Hagan cuenta que el oído se va desgastando, muchachos. Mientras ustedes están expuestos a ruidos todos los días, ¿qué es lo que hacemos? Estamos desgastando nuestro oído. Por eso hay personas que ya a los 60, 70 años ya no escuchan.
porque tal vez ellos estuvieron expuestos a una gran cantidad de ruido. Miren, yo tenía un ejemplo. Mi abuelito, por parte de padre, él trabajaba en las textiles nacionales. En la parte, él me contaba y decía, "Ve, yo pasaba en la tejedora. La tejedora era ¿cómo se llama? Un equipo muy grande, decía. Y siempre hacía bastante ruido. Cuando él tenía 70 años, teníamos que estarle gritando en el oído para que él escuche. Él nunca tuvo nunca tuvo una medida de control como estas, que te dicen el uso obligatorio de protectores auditivos. Cuando nosotros cogemos una moladora, ¿cuántos de nosotros nos ponemos tapones auditivos? No. Exactamente, ¿no es cierto? Pocos son los casos que diga yo me voy a poner un tapón auditivo. Y miren, ahí les voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde ustedes creen que es más peligroso o dónde más tenemos riesgos de tener un accidente? ¿En nuestras casas o en nuestros trabajos? En el trabajo, porque la mayoría del tiempo se pasa, es como la casa, el trabajo, 8, 10, 12 horas, dependiendo. Ya, me dicen en el trabajo. ¿Quién más? ¿Quién más opina? ¿Dónde podemos tener más riesgo de que nos suceda un accidente? ¿En la casa o en el trabajo? En la casa. Yo digo que en el camino a la casa. Pero Porque peor no tenemos, cuando uno en se la casa no pasa en tenemos protección. Creo Perdón. que en la casa porque no tenemos todos los equipos, herramientas necesarias y usamos empíricamente lo que tenemos a la mano. Perfecto, Luis. Esa es la respuesta correcta. La parte donde nosotros corremos más riesgo, más peligro, donde tenemos la mayor cantidad de peligros, es en nuestras casas. ¿Quién de nosotros hemos hecho un mantenimiento en nuestras casas sin utilizar equipos de protección personal? Y siendo prevencionista, miren. ¿Sí o no? ¿Por qué? Miren, solo les pongo un ejemplo. Cuando nosotros vamos a hacer un mantenimiento en nuestras casas, vamos a dar ¿cómo se llama? Vamos a pintar la puerta de la casa o el protector de las ventanas. ¿Qué hacemos? Vamos y compramos un medio litro de anticorrosivo, ¿sí o no? Vamos a comprar y en la ferretería me dicen, ¿con qué? Le digo, véndame un litrito de tiña. Y te dice, ¿trajo envase? Y tú le dices, sí. ¿Qué envase llevamos nosotros para comprar el tiña? Una botella de cola. Exactamente, una botella de cola. En buena hora que fuera Coca-Cola, porque lo que sabemos buscar son las botellas de spray, De agua. ¿sí o no? Y ahí tenemos un peligro, tenemos un riesgo latente en nuestros hogares, ¿sí o no? Y me pasó Entonces, eso. son cositas que tenemos que ir mejorando, ¿ya? Por eso, por mínimo que sea, así sea que ustedes van a coger una voladora, los 2 minutos, 3 minutos, dan sus tapones auditivos. ¿Para qué? Para poder tratar de poner una medida de control a ese ruido, para tratar de disminuir la cantidad de decibeles de afectación a nuestro oído. ¿Ya? Continuemos. Otro riesgo que está latente, ¿qué es? El tema de las vibraciones. Una vibración consiste en el movimiento de un cuerpo sólido enredado de una posición de equilibrio sin que exista desplazamiento neto. Las afectaciones son trastornos neurovasculares conocidos en conjunto como síndrome de vibraciones de mano-brazo, síndrome de dedo blando, artrosis de codo y lesiones de muñeca, dolores lumbares y abdominales. Estas vibraciones netamente se experimentan bastantes enfermedades profesionales. ¿Por qué? Por el tema de usar herramientas de potencia. Si ustedes están agarrados todo el día a la moladora, al final del día a ustedes les sale vibrando las manos. No pueden ni hacer puños. Cuando ocupan el tema del martillo neumático, se han visto los de obra civil. En la parte de los martillos neumáticos, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con los martillos neumáticos? ¿Se han visto ¿cómo se llaman? Los brazos. De seguridad ¿cómo se llama? De obra civil, ¿no es cierto? Esos pobres hombres, ¿cómo quedarán con los brazos? ¿Se pueden imaginar? Amortiguado. ¿Cierto? Sí. Podría Lo causarme mismo que sucede con los taladros. exactamente con los taladros. Por eso, con el tiempo comenzaron a inventarse los taladros de mesa. Pero igual necesitamos un taladro que sea netamente para trabajar en situaciones remotas. Pero estar todo el día con el taladro se puede transmitir esa vibración mano-brazo. Incluso la posición podría llegarse a dar y la potencia del taladro podría llegar ¿a qué? A tener una transmisión en cuerpo entero. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas de control que tenemos que utilizar? Es utilizar mangos ergonómicos y utilizar correctamente el equipo. Y para lo que es. Miren, muchas veces nosotros cometemos un gran error. Nosotros pensamos que la moladora nos sirve para todo. Esto es un ejemplo pequeño, esta es una pulidora. ¿Qué es más peligroso, la pulidora o la moladora? La moladora es la grande, la pulidora es la pequeña. ¿Cuál creen ustedes que es más peligroso? Las dos. Pequeño. La pulidora, porque le prestamos menor atención, a la otra le tenemos más cuidado y a la pequeña nos descuidamos y ese descuido nos puede costar la mano o cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Ya, exactamente. Pero vamos a un tema técnico. Y es verdad, le quitamos la atención de vida. Nosotros pensamos que, préstame la moladora, la moladora, decimos, aparte de eso decimos mal. El equipo pequeño se llama pulidora, ¿ya? Y no es porque sea más fácil de maniobrar, sino que esta pulidora, este equipo, ¿por qué es más peligroso? Porque gira a más revoluciones por minuto. Este equipo puede llegar a alcanzar de 10.000 a 12.000 revoluciones por minuto. Por eso se llama pulidora, porque necesita ¿qué? Girar más rápido para sacar, para cumplir con su función, que es pulir. La amoladora, la más grande, esa lo que necesita es fuerza. Ese en cambio llega de 3.500 a 7.000 revoluciones por minuto. No necesitas velocidad, porque necesitas fuerza, incluso si han sentido es más pesada, porque el mismo peso del equipo hace que comience a realizar su trabajo, a amolar, como lo dice ¿cómo se llama? Su nombre. ¿Ya? Entonces, ahora ya vamos sabiendo el sentido de tener estos equipos, ¿no es cierto? Una es una pulidora que cumple su función y la moladora que cumple su determinado trabajo. Ahora también, ahora también determina ¿qué? Se determina que nosotros debemos utilizar correctamente sus accesorios e implementos, como son ¿qué? Los discos. Hay discos netamente que son para molar y hay discos que son para pulir o para corte. ¿Se han visto los discos de corte? Los discos de corte son los delgaditos, los que vienen desde 1 milímetro hasta 3 milímetros. Pero esos de corte, ¿cómo funcionan? Funcionan netamente en forma vertical. Los de amolar, ¿cómo funcionan? En forma horizontal. ¿Ya? Al momento de nosotros tener un disco de corte que funciona totalmente vertical, está totalmente prohibido utilizarle horizontalmente. Hay a veces que nosotros creemos que para todo sirve. Cogemos, cortamos y necesitamos amolar, ¿y qué hacemos? Giramos la máquina y comenzamos. No. Ese disco de corte necesariamente, ¿dónde está reforzado? Es en el filo, porque tiene que cumplir su función para cortar. No está en la cara lateral. Entonces, no mal utilicemos. ¿Por qué? Porque la mala utilización también podría llegar a afectar en el tema de vibraciones del equipo. ¿Se han visto ustedes, si ustedes ponen un disco para amolar en la pulidora pequeña, y comienza ya a patearle, ¿es por qué? Porque netamente estamos excediendo, ¿qué? Estamos excediendo las revoluciones por minuto a las que está diseñado ese disco. Y ahí estamos transmitiendo una mano, brazo. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? No.
¿Ninguna? No. Continuemos. Otro riesgo físico que tenemos es el tema del ambiente térmico. ¿Sí? Hablamos de temperaturas. El estrés térmico por calor es la carga de calor que las personas trabajadoras reciben y acumulan en su cuerpo. Es el resultado de la interacción entre las condiciones ambientales, temperatura y humedad, la actividad física que realiza y la ropa que llevan para realizar dicho trabajo. ¿Ya? Las personas que realizan trabajos en caliente tienen un gran desgaste en el tema este de temperatura, porque empezamos a sudar, comenzamos a deshidratarnos. La sudoración es una deshidratación, ¿ya? ¿Y esto qué puede pasarnos? Nos puede llegar a afectar, pero nosotros tenemos una medida de control frente a esto. Sí, la hidratación permanente. Hidratación, muchachos. La hidratación, ¿qué es lo que tenemos que hacernos? Es hidratarnos, como dice su nombre lo indica, es de hidratarse, es devolver esa cantidad de líquidos que nosotros estamos expulsando en forma de sudoración, es volver a recuperarnos. Pero ¿cómo lo recuperamos? No es necesariamente solo de coger y nos tomamos 3 litros de agua, no. Se debe hacer una hidratación adecuada, ¿con qué? Con suero oral, ¿sí? Acostúmbrense, las personas que realizan trabajos en caliente, acostúmbrense a tener un sobrecito de suero oral. Ahí te dicen, incluso te dicen, esto disuelva en 1 litro de agua. Perfecto. Y tengan el tema de un Gatorade, el tema de un energizante, un 220, un Red Bull, un Vive 100, no, esos son energizantes, son por otra cosa, pero no, eso no es una hidratación. Una hidratación es volver a devolver a nuestro cuerpo esas sales minerales desgastadas por un proceso de ¿qué? De deshidratación. ¿Ya? Y aparte de eso, siempre hacemos algo que yo siempre les retroalimento a la gente donde yo trabajo, a los soldadores, y les digo, miren muchachos, no cometan el error como algo que está ahí en la fotografía, ¿no? Es de coger el agua y si han visto ustedes, los soldadores acaban de realizar una pega y cogen una botella de agua y cogen y se toman en una sola parada. Eso estamos haciendo mal. Nos podría llegar a afectarnos, podríamos llegar a colapsar, nuestro cuerpo podría llegar a estar en shock, porque es un cambio de temperatura extremo. ¿Cómo es una adecuada hidratación? Miren, acaban de realizar su trabajo, cojan un vaso de agua y ese vaso de agua tienen que tomarse en 3 pasos. 1, espera un momento. 2, tomo otro poco. Y la tercera, me tomo por completo. ¿Por qué? Porque voy adaptando a mi cuerpo que ¿cómo se llama? Esa temperatura que tiene el agua hacia el cuerpo al cuerpo que necesita esa hidratación. ¿Ya? Y como les decía, cojan su botellita de suero oral y tómense. Por eso incluso se han visto que ahora los sueros orales vienen por numeración. Y te dice para diarrea y la otra te dice para qué. Para insolación o para el desgaste por sudoración. Compren el de desgaste por sudoración y comiencen a tomar el suero. Esa es una buena hidratación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que el equipo de protección personal que ellos están utilizando, los soldadores, los eléctricos, ¿cuál es el equipo de protección personal que tenemos? Vamos a adelantarnos más abajo. ¿Qué es? Es netamente la chompa de cuero, guantes, capucha, mascarilla, máscara. Eso totalmente se comienza a volver como una armadura. ¿Sí o no? Y cuando ustedes estén realizando trabajos de caliente, me invento, en la costa o en el oriente, siempre acostúmbrense a qué? A tener por lo menos 2 paradas, es decir, unas 2 camisetas o 2 camisas de trabajo. ¿Por qué? Porque también estamos afectando a nuestro cuerpo al momento de tener nuestra camisa húmeda, porque estamos, vean, nuestros sudores
es lo que nuestro cuerpo ya no necesita y lo está expulsando. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos con esa misma ropa sudada? Nos quedamos para que se nos seque. ¿Sí o no? Estamos haciendo mal. Tenemos que tener si estamos expuestos en demasiado calor, tienen que tener por lo menos otra dotación para que se cambien. Llegan, se cambian, se sacan su camiseta, se sacan su camisa y traten de utilizar ropa en trabajos en caliente. Tiene que ser netamente ropa ignífuga o ropa que sea 100% algodón. Porque el algodón es un material natural que es retardante al cuerpo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener, ya vamos hablando sobre equipos de protección personal, miren, pero ya vamos poniendo medidas de control para evitar accidentes. Como decíamos, ya venimos viendo vibraciones, venimos viendo el tema de ruido, ahora estamos viendo el tema de el ambiente térmico, de la temperatura que puede afectar a la persona. ¿Ya? Riesgos físicos de radiaciones, que también está expuesto en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? Radiaciones no ionizantes. Es aquella que no tiene energía suficiente para ionizar materia, es decir, no son capaces de aplicar energía suficiente a la molécula para alterar su estructura. Ejemplos de no ionizantes son los rayos X. Pero por el tiempo de exposición, ¿qué va a hacer? Va a ser netamente, incluso podría llegar a ser fatal. Los rayos ultravioletas se presentan en el arco de la soldadura que puede afectar a la piel y a los ojos. Los rayos ultravioletas es esa luz intensa, las luces muy fuertes que podrían llegar a irritar nuestros ojos. Nuestros ojos cuando nos coge el arco comienzan a lagrimear, nos da cosas a abrir. ¿Por qué? Porque es una irritación. Tenemos, así como nosotros nos quemamos la piel, así como está la fotografía, si ven aquí, ese color rojizo, estamos teniendo una micro quemadura en la retina de nuestro ojo. Y antes nosotros pensábamos, los soldadores decían, puta, el soldador que no le ha cogido el arco, no es soldador. ¿Teníamos o no teníamos ese pensamiento? Pero Sí. ahora vemos que a la larga esto nos puede afectar. Y nos podría llegar a afectar, que podría llegarnos incluso a dejar ciegos. El tema de estar constantemente irritados los ojos por un tema de rayos ultravioletas, podrían incluso tener y a desarrollar un síndrome que se llama el síndrome de ojo seco, que también es el tema cuando estamos expuestos demasiado tiempo en las pantallas del celular o en las pantallas de la computadora o el televisor. Por eso incluso cuando ustedes se compran la plasma de 65 pulgadas, ¿qué te dicen? Vea, esa plasma puede ubicarle y tenga, donde va a ver la televisión, colóquese a 3 metros de distancia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esos rayos, esa afectación no llegue a sus ojos. Es igual la luz ultravioleta. ¿Cuál es la medida de control o la medida jerárquica para tener controlado este riesgo físico, que es las máscaras de soldar? ¿Ya? Las capuchas cumplen una función pero muy fundamental en este tema y en las radiaciones ionizantes. Les voy a adelantar algo. Las capuchas, se ha visto que tiene la capucha o la monja, llega hasta el cuello y aquí tenemos toda esta parte para cubrirnos, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que busca cubrir la garganta? ¿Saben por qué? Porque aquí en nuestra garganta nosotros tenemos el tema de la tiroides, la glándula tiroides. Y la glándula tiroides es una de las glándulas que nos ayudan ¿a qué? A controlar la cantidad de yodo que emite nuestro cuerpo. Y el yodo es fundamental para los procesos que desarrolla nuestro cuerpo. La calcificación, ¿sí? Si nosotros llegamos a desencadenar un cáncer de la tiroides, podría llegar a ser hasta mortal. Inconscientemente, la barrera que produce la capucha es netamente para cuidar nuestra glándula tiroides.
La máscara de soldar es una máscara que incluso viene hasta abajo, hasta la parte de abajo, ¿sí o no? Es para cuidar esa parte de la glándula tiroides. ¿Por qué es de color negro? Porque necesitamos de que sea un color neutro que no permita la filtración de los rayos y las radiaciones ionizantes y los rayos ultravioletas. ¿Qué han visto ustedes? Ahora ustedes se compran las máscaras o se compran las máscaras estas de fibra de carbono, ¿no es cierto? De fibra de vidrio. Pero estas fibras de vidrio netamente le fondean de blanco, sí, pero al final, cuando ustedes le ven, la fibra es negra. Cuando ustedes le entregan una máscara al natural, es de color negro. ¿Sí o no? ¿Sí han visto, no es cierto? Es por eso. Todo tiene su propósito, muchachos. Todo. Miren, les voy a contar una anécdota. El mismo profesor que yo les conté me sabía decir y nos decía, verán, muchachos, todo tiene su propósito. En esta vida todo tiene un propósito, todo tiene un fin, todo está para poder y tiene que ser utilizado para ese fin. No tratemos de modificar. Y me decía, miren, les voy a poner un ejemplo claro. ¿Cómo se toma un whisky? A ver, Pedro, a ver, necesito que prendan sus cámaras. A ver, verán que uno de los requisitos es estar con las cámaras prendidas. Porque aquí yo solo veo, encuentro a 3 personas que están siempre activas y están ahí prendidas sus cámaras, que es Pedro, Juan Carlos Gualichico y Luis Pareja. Pero ¿y el resto? Entonces, a ver, cómo toman ustedes un whisky? Mezclado. Exactamente, ¿no es cierto? Hay algunas personas que me dicen con agua, con Con cola, agua y hielo. con whisky, con hielo, ¿no es cierto? Y Ujú. mi profesor me decía, se movía la cabeza, se moría de las ideas, me decía, era un argentino y me decía, che, boludo, ¿sabes cuánto un gringo se demora en destilar para sacar y dejarte alcohol puro? Años. Porque el whisky incluso, mientras más años tiene, más el alcohol es más puro. ¿Y nosotros qué hacemos? Cogemos y la fregamos ¿en cuánto? En 5 segundos. Compramos un whisky, ponemos en un vaso y le mezclamos con agua. Es decir, todo ese trabajo que desarrolló el gringo, lo acabamos, lo botamos a la basura. ¿Sí o no? Todo tiene su propósito. No tratemos de modificar las cosas. Miren, es como el tema, y es algo claro en el tema de las moladoras. Las moladoras vienen con una guarda de protección. ¿Sí o no? Incluso Ujú. esa guarda de protección es incluso para evitar de que tú coges y coloques un disco más grande para el que está diseñado el equipo. Pero ¿qué hacemos? La saca. Lo sacamos. Lo Sacas la sacamos. guarda, ¿no es cierto? Porque no les entra el disco más grande. ¿Sí o no? ¿Y qué estamos haciendo? Modificando. ¿Ya? Entonces dañamos nuestra herramienta. Muchas veces incluso invertimos dinero ¿para qué? Para dañar, para retirar una guarda de seguridad. Y eso está penado por la ley, ¿no? Recordarán que la violación de una guarda de seguridad, el retiro de una guarda de seguridad, ¿sí? Puede ser causante de un accidente y por ser causante de un accidente donde exista una víctima que sea fatal, es decir, una muerte, podrían llegar a enfrentar hasta 7 años, de 7 a 10 años de prisión, porque ya se vuelve un tema de un asesinato se llama, sin intención, algo así, está penalizado eso, ¿ya? Muchas veces, porque pónganse, quitan la guarda, pasa el accidente y después, ¿qué van a decir? ¿Quién quitó la guarda? Pepito, Juanito, Sultanito. Y Pepito, Juanito, Sultanito tiene que rendir cuentas por haber quitado y violentado, ¿qué? Una guarda de protección. ¿Ya? Ujú. Continuamos. ¿Sí? En vista
de que ya vamos viendo y vamos cogiendo y colocando estas medidas de control, hay una medida de control que es eficiente, que ustedes, cada uno de ustedes, vamos a un tema ya administrativo, que ustedes lo tienen y lo tienen a su alcance, que es el permiso de trabajo en caliente. Los trabajos en caliente, en cualquier zona no identificada como zona de trabajo en caliente permanente designada, solo se permite previa autorización por escrito en forma de permiso de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las zonas de trabajo en caliente que están designadas permanentemente? Son los talleres de mantenimiento, ¿sí? Donde el giro del negocio sea necesariamente tener un trabajo en caliente, ¿sí? Los talleres de electromecánicas, sí, necesariamente ya está designado como una zona de trabajo segura, una zona de trabajo para realizar una actividad en caliente, pero siempre y cuando los riesgos que estén asociados estén totalmente controlados. ¿Ya? Caso contrario, si nuestra empresa o en la empresa donde vamos a desarrollar nuestro servicio no tenemos identificado estas zonas de trabajo, necesariamente necesitamos tener un permiso de trabajo. El permiso de trabajo no le veamos como el cuco de la seguridad. El permiso de trabajo hay que verle como lo que es una ayuda, es algo fácil, es algo netamente sencillo para nosotros solamente coger y llenar. La única parte que nosotros tenemos que escribir son en los detalles del trabajo que vamos a desarrollar. Y en el AST, es la única parte. Porque todos los permisos de trabajo aquí en la China es igualito o similar a este. Tiene la misma temática, que es escoger y colocar un churito. Es poner y colocar un visto. Y no es nada más que te diga, a ver, ¿tiene equipo de protección adecuado para la tarea? Listo. ¿Ha realizado o ha hecho mantenimiento a los equipos y herramientas que tiene? Un visto. ¿Todos los equipos tienen guarda? Sí. ¿Todos los equipos que van a ser utilizados en el trabajo en caliente están puestos a tierra? Sí. Entonces vas teniendo una serie de listas, incluso como te decía, ni siquiera tienes que escribir, lo único que tienes que ir chequeando y poniendo un visto para no demorarte mucho. Y solo ese trabajito de poner un visto nos puede salvar la vida, porque nos ayuda. Y este permiso de trabajo, este documento, que es un documento legal, ¿qué hace? Desarrolla algo que es importante en la seguridad. Nos ayuda a desarrollar eso que te habla de tómate 2 minutos. No sé si han escuchado el famoso toma 2. Tómate 2 minutos antes de realizar la actividad, 2 minutos después de desarrollar la actividad y 2 minutos durante el desarrollo de la actividad. ¿Ya? Antes, durante y después, tómate los 2 minutos. Y nos podría salvar la vida. El permiso de trabajo no hay que verle como un cuco, hay que verle como una medida de control administrativa que necesariamente tiene que cumplirse con un procedimiento, y ese procedimiento tiene que ser cumplido por todos los trabajadores que tienen que verse inmersos en el trabajo. Una persona, un fiscalizador o el dueño de la obra podría llegar a detener un permiso de trabajo si no están sí. ¿Cómo qué? En el permiso de trabajo tienes que detallar el nombre y el número de cédula y la firma de los trabajadores que van a estar involucrados. Pero si yo llego y encuentro 5 trabajadores y en el permiso de trabajo tengo solamente, ¿cómo se llama? Anotado 3, inmediatamente yo puedo suspender esa actividad porque existen personas que no saben lo que van a desarrollar, no tienen conocimiento de los riesgos que van a estar expuestos, entonces automáticamente ese permiso puede ser detenido. ¿Sí? ¿Dudas? Yo tengo una duda. Claro. ¿Cuál emite, o sea, el permiso de trabajo? ¿Uno mismo se puede hacer o tiene que haber una persona encargada o un ingeniero de seguridad? A ver, vamos eliminando digamos así, vamos eliminándoles por responsabilidades. Primero, el permiso de trabajo no puede ser ejecutado por una persona de seguridad. ¿Por qué? Porque la persona de seguridad no puede ser juez y parte. La persona de seguridad es la persona que va a fiscalizar de que el permiso de trabajo se cumpla. ¿Sí?
En el permiso de trabajo tienen que fingir autoridades como el aprobador general, el aprobador local. El aprobador general puede ser el gerente general de una empresa. El aprobador local puede ser el supervisor, el dueño del área donde va a desarrollarse la actividad. ¿Sí? El solicitante, es decir, el supervisor del área donde van a realizar la actividad, es el que está pidiendo que hagan esa actividad. Y de ahí viene el ejecutor. El ejecutor es una de las personas que tiene que tener la competencia para poder realizar o revisar los permisos de trabajo. Es la persona que en sí tiene que tener esa competencia para poder saber que los equipos estén en perfecto estado. ¿Ya? Que las condiciones de trabajo que estoy presentando ahí sean las adecuadas. Miren, incluso el ejecutor es el que coge miren, tienen que tener un monitor de gas. Para hacer un trabajo en caliente, una de las medidas jerárquicas es tener un monitor de gas, ir midiendo la atmósfera donde vamos a desarrollar la actividad. ¿Y ahí qué hacemos? Cogemos, colocamos ahí el medidor de gas, y el medidor de gas tiene que tener el ejecutor y tiene que tener el SCA o la persona de seguridad industrial. Pero el ejecutor es el que tiene que estar midiendo constantemente o periódicamente la atmósfera. Esas son las funciones de la parte del permiso de trabajo. Ahora, ¿tú puedes generarte un permiso de trabajo? Sí, siempre y cuando tengas los conocimientos. Hay algunas empresas que te dicen, vea, usted tiene que seguir el curso de ejecutor para realizar la actividad. Perfecto. Si tú tienes ese curso, lo activas. Caso de que la empresa no te exige el curso de ejecutor, necesariamente tienes que tener, primero, las competencias, tienes que tener la capacidad para determinar si las condiciones de trabajo son las adecuadas. ¿Sí? Cualquier persona que esté inmersa en la actividad sí puede fingir como ejecutor, pero las firmas que te van a dar, las firmas de aprobación, te enumeré como el aprobador general, el aprobador local y el solicitante del permiso de trabajo. ¿Sí? Esas tres autoridades. No existe una autorización vía online ni bajo llamada. Me invento. Han sido contratados ustedes por una empresa para hacer un servicio de mantenimiento. Van a cambiar van a cambiar el cableado y una tubería de una empresa. ¿Ya? Esta empresa tiene que garantizar los medios adecuados, por ende tiene que mandar un supervisor al área. Ustedes van a desarrollar la actividad y justo van a hacer un día sábado o un día domingo. Y el supervisor llega y les manda y le dice, ¿sabes una cosa, Juan Carlos? No voy a poder llegar a las 8 de la mañana que empieza la actividad. Dale nomás clavo hasta que yo llegue. Yo llego tipo máximo 9, 10 de la mañana. No es válido. ¿Por qué? Ahí necesariamente tienes que decir, ¿sabes una cosa? Yo lo espero nomás para que venga y firme. ¿Por qué? Si en esas 2 horas ocurre un accidente, todo el mundo va a decir, es que yo no he dado la autorización para que se inicie esa actividad. Por eso, la única forma y el único que te acredita de que ese permiso de trabajo tenga validez es con la firma física de un permiso de trabajo. Por eso miren, ustedes han visto que en las empresas ya las inducciones son digitales, todo es digital, pero menos el proceso de permisos de trabajo. El proceso de permiso de trabajo no existe digital, porque necesitamos que vayan haciendo una evaluación de riesgos, porque todos los días no es el mismo riesgo, entonces van poniendo los riesgos que estén asociados y a la vez cogen y van poniendo las medidas de control, y esas medidas de control tienen que estar aprobadas con puño y letra del que te está pidiendo que hagas de la actividad. ¿Ya? ¿Estamos de Sí, acuerdo? gracias. Muchísimas gracias. Vamos, continuemos. Cada empresa tiene su formato de permiso de trabajo, porque Sí, como he trabajado en diferentes empresas y Solvesa, Solvesa, Cervecería Nacional y principalmente Nestlé tienen completamente diferentes los permisos, cada uno es más rigurosa que el otro, exacto. pero sí, es Miren, un poco miren, complicado la llenada de los permisos. lo que dice Pedro tiene razón. Cada empresa tiene su estándar. Hay estándares que son más
Pero nunca hay una empresa que tenga un estándar menos. ¿Por qué? Porque el objetivo es aumentar las medidas de control para evitarte accidentes. ¿Ya? Entonces tú coges y colocas medidas de control más exigentes y por ende tu proceso va a ser mucho más exigente ¿para quién? Para un contratista. Pero de ahí, ¿cómo te digo? La esencia del permiso de trabajo no va a cambiar, va a ser la misma. Es decir, buscar factores, colocar medidas de control, ¿ya? Y detallar el trabajo. Y no vas a encontrar ningún permiso de trabajo que te dice escriba, no, todo va a ser por medio de un checklist. Y es fácil, porque netamente lo que te preguntes, como les decía, cosas puntuales. Tiene equipo de protección personal, las conexiones, todos los equipos están conexionados a tierra y te van a poner una serie de preguntas que lo único que tienes que decir, ¿cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? ¿Sí? ¿Ya? Continuamos. Miren lo que te dice. Está prohibido realizar trabajos en caliente en cualquiera de las siguientes zonas sin el permiso para trabajar y aprobación del jefe de la unidad de las siguientes áreas. Hay lugares que necesariamente tiene que estar en presencia y también tiene que tener la aprobación del jefe del área, que te dice, las instalaciones de almacenamientos de combustibles convencionales y alternativos y petróleos, incluidos bombas, conductos y tuberías. Zonas de almacenamiento de pinturas disolventes. Sistemas de almacenamiento o distribución de gas, incluidas las compuertas y tuberías. Y los espacios confinados. Necesariamente, estos tienes que tener, las personas no pueden moverse del lugar hasta que se termine la actividad. ¿Ya? Incluso las medidas de control que se van a implementar para estas áreas tienen que ser estrictamente seguras, tienen que ser cumplidas a raja tabla. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Deben desarrollarse y aplicarse procedimientos específicos para las tareas peligrosas que impliquen trabajos en caliente. Esto incluye, pero no solo se limita a la realización de trabajos en caliente dentro de un espacio confinado. En un espacio confinado, tengo que hacer una actividad de soldadura, sí, pero necesariamente tienes que tener 2 permisos de trabajo, como ahí te dice. Tienen que aplicarse procedimientos específicos, te dice. ¿Para qué? Para determinar y revisar que las 2 tareas que van a estar entrelazadas, hipervinculadas, tienen que tener sus medidas de control. Como dice ahí, trabajos en caliente dentro de un espacio confinado. Sí. ¿Cuáles van a ser las medidas de control? Tener una ventilación, tener un proceso de soplado, ¿ya? No se olviden de que cuando vamos a hacer un trabajo en espacios confinados tenemos que tener una ventilación. Si no podemos tener una ventilación que sea natural, tiene que ser una ventilación necesariamente controlada o con ayuda. Pero esa ayuda tiene que ser netamente escogida de acuerdo a qué? A la atmósfera donde vamos a desarrollar la actividad. Si vamos a desarrollar una actividad en un espacio confinado donde haya sido o donde hayan tenido almacenado combustible, gases inflamables, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente, muchachos, ustedes tienen que tener un medidor de gas, tienen que estar chequeando y de ahí tenemos que elegir. Vean, aquí hay un riesgo de un incendio, perfecto, no podemos meter cualquier tipo de equipo de ventilación. ¿Qué tengo que hacer? Poner un equipo de ventilación. Que sea eléctrico, sí, pero que sea explosion proof, que sea anti-explosion, que incluso hay sistemas de ventilación neumáticos. Eso se escoge de acuerdo a qué? A la medición del gas que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, ¿qué más te pide? En un espacio confinado, ustedes recuerden siempre que la extracción, muchachos, siempre debe ser por la parte inferior. Si no tengo una salida por la parte inferior, la manguera de succión de humo o lo que tenga ahí, siempre tiene que ir casi a ras de piso. No a ras de piso, efectivamente, sino casi a ras de piso. ¿Por qué?
porque acá van a tener ustedes el proceso de soplado. Ustedes inyectan aire, ¿sí? Y sacan el material contaminado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer? El aire lo que va a hacer. ¿Qué es lo que pasa con el humo y el polvo? El humo y el polvo tienden ¿a qué? A sentarse. Entonces siempre, incluso hasta los gases, dependiendo, como te decía, el humo y el polvo, dependiendo del material que nosotros estemos realizando la actividad, van a levantarse o van a sentarse. Pero necesariamente la extracción en un espacio confinado siempre traten de hacerlo de la parte inferior. ¿Ya? Realización de trabajos en caliente en altura, controles especiales para los trabajos con botella de gas, es decir, con oxicortes. Si voy a realizar un trabajo en caliente en altura, la última opción va a ser una soldadura oxiacetilénica. ¿Por qué? Porque los cilindros no pueden subirse a la altura, porque esos cilindros corren el riesgo de caerse y pueden llegar a reventar, a explotar. Y eso también puede suceder con la parte de, eso es lo que les iba a decir, con la parte de la parte de la gente que suelda tubería de cobre, porque ellos sí entran a espacios confinados. Ellos sí realizan trabajos en altura, pero siempre tengan pendiente de que la última opción de soldadura va a ser la óxida acetilínica. Y si necesariamente tienen que subir, traten de subir los cilindros, no subir los cilindros en los cilindros grandes, sino en los cilindros pequeños, en los de 15 kilos, los que son De un como metro tipo... cúbico. Exactamente, ¿ya? Esos necesariamente, y esos tienen que estar ubicados lo más lejos posible del riesgo de caída. Son ¿Ya? mangueras de casi 10 metros para tener alejado el equipo del punto de soldadura. Perfecto, ¿no es cierto? Aparte de eso, si nosotros necesitamos más manguera, nosotros no tenemos que hacer un acople, digamos así, un acople doméstico, que normalmente hacemos es coger un bushing, cogemos un uñón y le ponemos, no, si vamos a tener que extender la manguera, tiene que ser con acoples necesariamente, ¿qué? Necesariamente adecuados a esto. Son unos acoples, no sé si han visto, son unos daditos, donde incluso entran, son de cobre, y estos dados no tienen una rosca triangular, no tienen una cresta triangular, tienen una cresta NPT, es decir, sube con la inclinación, tiene recto y vuelve a bajar con la inclinación. ¿Por qué? Porque ese tipo de roscas trata de evitar de que necesariamente existe una fuga. En cambio, cuando nosotros hacemos los caseros, ¿qué hacemos? Un bushing, calentamos la manguera, metemos acá y ponemos una abrazadera doméstica. No, las abrazaderas domésticas ya no se pueden ni se utilizan en la industria. ¿Ya? Todas las mangueras tienen que estar sunchadas, tienen que ser necesariamente prensadas, no pueden existir mangueras puesto Abrazadera. abrazaderas. No, ¿Sí? son ponchadas. Ajá. Perfecto, muchachos. Vamos. Antes del trabajo en caliente, la preparación y limpieza de las estructuras, contenedores que hayan contenido material inflamable o combustible, por ejemplo, depósitos o contenedores de combustible o molinos de carbón, tienen que estar necesariamente bien limpios. ¿Por qué? Porque nos podría pasar esto. Miren, vamos a ver un videito, ¿ya? Quiero que pongan mucha atención. ¿Qué pasó? Se generó gases dentro del cilindro que estaba sellado. Explotó el tanque por la Sí, temperatura que alcanzó el amolador. pero sí vieron la afectación. ¿Alguien vio la afectación? Sí, Esa persona tuvo un daño en su cadera. La pierna dio un giro de 360 grados
y se le subió y se le deformó. Es decir, se le zafó del encaje de la cabeza del fémur con relación a la Coxis. cadera. Exacto. Y lo que hizo fue como un reloj. ¿Por qué? Y normalmente esto es lo que ocurre en los talleres. Nos traen un tanque de combustible, un tanque como este de 55 y nunca averiguamos qué contiene. ¿Sí o no? Y pasa este tipo de accidentes que podría costarnos la vida. Además parecía que la moladora también le chocó contra el cuerpo del señor. Sí. Pero bueno, es algo, y este es un ejemplo típico de, de, de lo que pasa en nuestras casas. ¿Sí se dieron cuenta que el ayudante, quién era? El niño, el hijo. El hijo. Y lamentablemente, muchachos, y si hay que aprender a reconocer, es el tema de que nosotros somos productos de un mal sistema. ¿Sí? Y eso sí nos trae a colación y nos trae, me gusta presentar este video porque digo, miren, esa es la clase de profesionales que nosotros estamos formando. Porque lamentablemente todo lo malo se pega. Lo que aprendemos siempre es lo malo, ¿no es cierto? Y así somos, o sea, es lo que nos ha venido pasando en el tema de nosotros de ser empíricos. ¿Qué quiero decir con esto? Como les pregunté al principio, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a soldar empíricamente, solo viendo? Es igualito que manejar, que conducir. Yo creo que todos nos hemos ido a sacar la licencia a las escuelas de conducción, ¿no es cierto? Ya sabiendo conducir. Nadie fue a aprender. Lo que fue todo, debería ser todo lo contrario. El proceso debería ser primero de ir a la escuela y después perfeccionar en las calles. Nosotros somos, hacemos una ingeniería, ¿cómo se llama? Primero en las calles y después vamos a las aulas. Esto es lo que nos pasa. El tema de ser productos de un mal manejo. ¿Ya? Miren, este mal manejo, el tema este de tener una persona en zapatillas, que tu hijo, si vieron lo que le puso una piedrita para que no se le mueva el tambor. En que no gire el tanque. Exacto. Miren, yo aprendí esto y fue duro el aprendizaje de esto, el decir que yo soy o somos de una parte empírica. Es netamente, ¿cuántos de nosotros nos han pasado? ¿Quién de nosotros le quiere a un policía? Si es mujer, sí. A ver, nadie creo yo, ¿no es cierto? Pero miren, yo les voy a contar una anécdota. Yo tengo un hijo que ahora ya tiene 16 años. Mi hijo en ese entonces tenía 4 añitos, 5 añitos. Íbamos en el carro, yo manejando, y veo un retén, ¿no? Estaban haciendo un control y estaban deteniendo a los carros. Y se me vino un pensamiento en voz alta, que yo creo que todos decimos esto, ¿no? Cogemos y decimos, puta, ¿qué es este chapa, hijo de...? Eso fue las palabras, ¿no? Sin pensar que ni siquiera, el policía ni siquiera me pidió nada todavía, o sea, aún no ni siquiera llegaba el policía y siempre yo ya estaba predispuesto a que algo me iba a pedir. Entonces, ya pasó el tiempo y después de unos 6 meses aproximadamente, mi hijo pequeñito estaba sentado delante mío y mi hijo ve un retén y dice, mira papá, ahí están los policías hijos de... Y me puse a pensar y dije, ¿qué es lo que estoy formando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué generación estamos formando? Miren, hay un proyecto muy importante en la seguridad. Y bueno, yo pertenezco a un grupo de profesionales de seguridad donde estamos apuntando
la seguridad industrial empezar a dar desde las escuelas, para que los niños ya empiecen a tener el tema de seguridad, porque seguridad industrial no es solamente seguridad industrial para los trabajadores, la seguridad industrial se vive también en los hogares, como les dispuse el ejemplo. ¿Sí o no? Miren, muchachos, nosotros muchas de las veces nosotros encontramos en en las escuelas de nuestros hijos, tienen un montón ¿cómo se llama?, de gabinetes. ¿Se han visto? Gabinetes, extintores, esas mangueras para los incendios. Y como yo les dije una vez en el colegio donde ahora está mi hijo, y me decía, es que gastamos tanto dinero en poner el sistema contra incendios. Y le dije, disculpe, le digo, ¿y quién de ustedes, del personal docente o los estudiantes, ha recibido una capacitación del uso de esos equipos? Y esa fue la respuesta. Todo el mundo me quedó viendo y dijo, no, nadie. Podemos tener una serie de factores, una serie de equipos de último modelo, pero si no sabemos utilizar y no tenemos la predisposición de aprender, no nos va a servir de nada. ¿Sí o no? Ujú. Ajá. Y a la larga es producto de esto, puede pasar esto. Nosotros lamentablemente somos esa generación que aprendió así. Me acuerdo que mi papá era así, pues. Es a coger y soldar. Toma, aquí está. El tema de, antes se soldaba en zapatillas, ¿sí o no? ¿Y cómo aprendimos a que no debíamos soldar en zapatillas? Era el tema de que caía una esquirla caliente y le quemaba al cosdón y de ahí le quemaba a la lengüeta. ¿Sí? Entonces, pero son cositas que nosotros ahora, con el tema y con la gana de seguir aprendiendo como ahorita, vamos a salir adelante, vamos a cambiar ese chip. Ya no vamos a estar dispuestos a realizar una actividad insegura. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? ¿Ninguna? Continuamos. Miren lo que te dice ahí. Comunicación de riesgos. Cuando se realicen trabajos en caliente, deben facilitarse información sobre los riesgos presentes y requisitos de seguridad que deben aplicarse. Esto debe lograrse mediante una combinación de las siguientes formas de comunicación. Puntos de acceso a las zonas de trabajo, que deben colocarse señales de advertencia que informen a los demás las actividades de trabajo en caliente, las señales que deben ser fácilmente visibles y bien, o sea, necesariamente tiene que ser alcanzables a la distancia. ¿Ya? ¿Quién de nosotros señaliza el área de trabajo cuando va a realizar un trabajo en caliente? Nadie, ¿no es cierto? Eh, Lamentablemente, vean, co- como Pedro, le sí, decía, sí, lo que pasa es que dentro de la empresa que, bueno, hace tiempo trabajaba, que era Nestlé, ahí para los permisos de trabajo teníamos que meter el cerco y todas las cosas para poder nosotros señalizar correctamente nuestro espacio de trabajo. Si no es que no había ese espacio de trabajo, no podíamos hacer nada. Entonces, por eso sí, eh, le dije que en ciertas empresas son tan rigurosas que nos permite, que tenemos que tener absolutamente todo calificado para poder realizar un trabajo. perfecto. Tomemos las palabras de Pedro. Pedro me dio una pauta espectacular. La parte de las empresas, hay empresas más rigurosas que otras. Pero las rigurosas, ¿cómo las calificamos? Buenas. Buenas empresas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ven las medidas de control. Pero cuando ya nos empiezan a pedir las cosas, ¿qué decimos? Digo, ¿Cómo puta madre, joden? exactamente, puta. Pero a la larga, vemos que todo tiene un sentido. El cerco, miren, el cerco, el solamente colocar un cerco. Ahora ya los cercos ya no están permitiendo utilizar cintas de peligro, porque los cintas de peligro son cercos vulnerables,
son cercos que necesariamente son flexibles, que ustedes lo que hacen es levantar el cerco y se pasan por debajo o pasan por encima, ¿ya? Y no me indica o no tiene que, lo que dice la norma, una señal de advertencia necesariamente. Ahora se ocupa cercos que sean sólidos. ¿Han visto ustedes ahora los cercos sólidos? Son los cercos que tienen las vallas o barandas. Son como esos que ocupan en los conciertos para caminar, para la zona de camino. Son unos tubos doblados que son pintadas de negro y amarillo. Que te dice que el negro y amarillo te dice precaución. Hay riesgo de que exista ahí un ¿qué? Un peligro. ¿Sí o no? Entonces, Cercos tipo acordeón son. ¿dónde? Cercos tipo acordeón, que se extienden de 1 a 3 metros. También hay los otros que son tipo acordeón. Pero bueno, necesariamente tiene que ser ¿qué? Tiene que ser sólido. ¿Para qué? Para evitar de que otras personas o terceras personas ingresen a la zona de trabajo y tengan esa manipulación. ¿Ya? Aparte de tener el cerco, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Carteles. Que el cartel que te diga hombres trabajando y que te identifique qué tipo de trabajo están realizando. Que te diga, aquí está haciéndose un trabajo en caliente. ¿Por qué? Para evitar que terceras personas o trabajos o trabajos o actividades extras se junten a esa zona de riesgo. Miren, alguna vez yo trabajé 8 años en la parte en General Motors, en ensambladora, y a nosotros nos pagaban los fines de semana para ir a hacer mantenimiento de nos pagaban, o sea, les salía incluso más barato porque, ¿qué decían? Los trabajadores saben cuáles son las necesidades del área de trabajo. Y ellos decían, Bran, esta es la necesidad del área de trabajo, vamos a hacer el mantenimiento, vengan el sábado, hagan el mantenimiento y yo les pago el sábado, que era mucho más barato que pagar una empresa de mantenimiento, ¿no es cierto? Nos íbamos los días sábados y había una persona que estaba realizando un trabajo de pintura en unas rieles y estaba agarrado su bandejita de pintura, ¿ya? Pero él no se dio cuenta que al lado donde él estaba haciendo esa actividad, estaban realizando un trabajo de soldadura y estaban esmerilando. Y al momento de que estaban esmerilando, una de esas pepitas, de esas esquinas que salió, como decimos, la ley de la chispa, ¿saben cuánta distancia puede recorrer una chispa? Una chispa puede recorrer 11 metros hasta que se enfríe. Si han visto que sale incandescente, ¿no es cierto? Rojo, 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 y a los 2 segundos no es que se enfría, va perdiendo esa incandescencia, pero ese pedacito de metal todavía está siendo caliente. Entonces este se mueve y cayó encima de la bandeja que estaba transportando el pintor, estaba teniendo en sus manos. ¿Qué creen que pasó cuando cayó esa chispita? Se encendió la bandeja de pintor. Y era de ver al compañero corriendo con la bandeja en sus manos, puesto guantes de caucho, agarrado a la bandeja de pintura, todo quemándose. Entonces, ¿por qué? Porque faltó un letrero de advertencia y diga que cerca de esta área se está realizando un trabajo en caliente. ¿Ya? Colocación del permiso de trabajo en caliente en el lugar donde se va a realizar la actividad. Siempre cuando vamos a realizar la actividad tiene que tener un permiso de trabajo ahí metido, que esté ahí el documento necesariamente físico, ¿ya? Para que sea revisado en cualquier momento que la fiscalización lo requiera, ¿ya? Colocación de un centinela de incendios, no el ayudante. O sea, nosotros podemos tener varios ayudantes, pero tiene que haber un centinela necesariamente ahí en esa área. Este centinela en el lugar donde se va a realizar el trabajo. Esta persona no hace más que controlar, en el caso de que esté agarrado su extintor. Al lado del área de trabajo tiene que tener un extintor y viendo todo el área donde están realizando la actividad. ¿Ya? Colocación de barricadas en la zona de trabajo para restringir el acceso especialmente a los niveles inferiores donde exista la posibilidad que caiga metal fundido, escorias y materiales. Esto necesariamente es en la parte de trabajos, cuando está haciendo trabajos en altura. ¿Ya? Siempre tenemos que nosotros tener que barricadas para evitar restringir el acceso para que personas estén realizando trabajos
debajo de donde estamos realizando la actividad. ¿Ya? Instrucción verbal, charlas previas al inicio, ¿sí? Y el tema de la verificación de las cajas de herramientas. Todo esto nosotros tenemos que hacer una instrucción verbal, decir qué equipos vamos a utilizar, qué trabajo vamos a desarrollar. En el tema netamente, muchachos, de los permisos de trabajo, siempre procuren que el permiso de trabajo y el AST sea llenado en sitio. Antes de realizar la actividad, siempre hacemos la reunión de 5 minutos de seguridad. Ahí deberíamos tratar estas actividades y decir, vamos a realizar esta actividad, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros que están asociados a esta actividad y necesariamente poner una medida de control para esto. Pero todos tienen que saber Luis, tiene que saber Juan Carlos, tiene que saber Pedro, todas las personas que están inmersas en esa actividad tienen que conocer qué vamos a realizar. ¿Ya? Lamentablemente, muchachos, nosotros somos obedientes. Miren, aquí hay un programa que se llama Seguridad Basada en el Comportamiento, donde eso yo lo implementé aquí en la empresa donde yo laboro, y desde en cuenta hicimos alrededor de 1.600 encuestas, y de las 1.600 encuestas me arrojó un dato muy preocupante que hablaban del tema este de que nosotros somos obedientes. Y no es malo, pero sí nos podría llegar a costar la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la obediencia no nos deja pensar en más allá. Es como, a ver, ¿a quién su mujer le ha mandado a cambiar un foco? ¿Sí o no? Mi mujer me dice, va a cambiar un foco, puta, ya no estoy... Ni preguntamos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Vamos a cambiar el foco. ¿Cómo cambiamos el foco? Vamos y ponemos la mesa. No alcanzamos y ponemos la silla. Y si no alcanzamos con la silla, traemos el tarro de pintura o el basurero y le ponemos encima. ¿Pero cuál es el objetivo? Cambiar de foco. No nos importa cómo, pero cambiamos de foco. Y eso está mal. Siempre nosotros tenemos que tomarnos ese minutito y preguntar, ¿por qué voy a cambiar ese foco? ¿Ese foco está quemado? ¿Por qué se quemó el foco? Porque ya pasó su vida útil o porque tal vez tuvo un cortocircuito. Pero nunca nos hacemos ese incógnito y siempre vamos así a realizar la actividad. Pero miren, ¿qué es lo que te dice? La comunicación de riesgos. ¿Para qué es necesario comunicar los riesgos? Para que todas las personas que estén inmersas en la actividad conozcan cuáles son los riesgos que están asociados a dicha actividad. Que ellos conozcan necesariamente cuáles son las personas que van a estar a su alrededor, cuáles son los trabajos que están desarrollándose a su alrededor. ¿Para qué? Para evitar accidentes. No solamente los accidentes hacia mí, sino los accidentes ¿a quién? A ustedes, a terceras personas. ¿Sí o no? Y todas estas medidas de colocar barricadas, identificar la zona de riesgo, o es decir, el punto, la línea de fuego, tener un permiso de trabajo, son medios de controles, ¿sí? Y estos medios de controles, ¿cuál es el objetivo? Evitar los accidentes. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas, muchachos? ¿Ninguna? ¿Segurísimos? ¿Ya? Robert, no sé si es que estás en línea. Sí, el otro Robert. Yo pensé que ya está dormido. Yo le iba a preguntar de la diferencia entre accidentes e incidentes, que es alguna vez que me dijeron y yo nunca comprendí esa diferencia. Bueno, muchachos, verán. Necesariamente nosotros como los técnicos de seguridad, Mañana quiero para nosotros no deberían existir los incidentes, porque todo debería ser accidentes. Porque vean, ¿quién de nosotros tiene un vehículo?
¿Cuántos de nosotros tenemos vehículos? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Y a nosotros, ¿qué pasa cuando tenemos o se nos hace una rayita en el carro porque nos topamos ¿cómo se llama? Con un poste? Sufrimos, ¿no es cierto? Tal vez se dañó la pintura, ¿ya? Y se nos rompe y se nos va el alma. De la misma forma deberían ser los accidentes. Pero lamentablemente, bajo la ley y bajo el tema legal y normativo, debe haber accidentes e incidentes. ¿Cuáles son los incidentes? Son, digamos así, son eventos de caso fortuito que no están planificados, pero que necesariamente no tienen una afectación grave hacia la persona. Me invento, estoy trabajando, me corté el dedo. Me corté el dedo, me voy al dispensario médico, me limpian y me ponen un apósito y me ponen una gasa y me entregan, me dicen, tenga, aquí está. Y regreso a mi puesto de trabajo. Ese es un incidente. No perdiste, no tienes pérdida de jornada laboral. No perdiste ni un solo día. ¿Ya? Pero un accidente, en cambio, cojo, me corto y me llevan a la enfermería y el doctor me dice una cosa, tiene 3 días de reposo. Ahí ya tienes pérdidas de jornadas laborales. Por ende, ya es que catalogado como un accidente. ¿Ya? Esa es la diferencia entre incidente y accidente. Los dos son casos fortuitos, sí. Que el uno tenga la afectación a la persona grave, con pérdida de jornadas laborales, eso es un accidente. El que no tiene pérdidas laborales, necesariamente eso ya es un incidente. ¿Sí? Pedro, ¿comprendiste? Sí, gracias. Ahora sí ya comprendí la diferencia entre el incidente y accidente. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muchachos, de mi parte, muchísimas gracias. Me despido. Sí, primero dándole las gracias a ustedes por darse ese tiempo para querer aprender, por darse espero que lo que hemos tratado en este momento lo sepan aprovechar. El día viernes vamos a continuar, vamos a tener ya otros capítulos, un tema de los diseños y puestas en marcha, el tema de edificación y mantenimiento de los equipos, ¿sí? Pero hasta ahora hemos visto el tema de legal, normativo, hemos visto qué es un trabajo en caliente, qué es un riesgo, qué es un peligro, los riesgos y peligros que están asociados a la actividad, ¿sí? Entonces, espero que tengan esa misma predisposición el día viernes. Les agradezco de mi parte y espero que nos unamos, ¿no? Luis, ¿alguna pregunta? Roca Construcciones mañana. ¿Mande? De Roca Construcciones mañana. Sí, eso es con Robert. Sí, conmigo en trabajos en caliente es ahora y el viernes. Listo, señor. ¿Ya? Muchísimas gracias. Que tengan una buena jornada. Dios les bendiga. Un gusto, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Hasta el día viernes. Nos vemos.